Buenas noches de nuevo. En Cantabria desde la Solana tenemos un invitado que ya es casi un habitual de este programa, puesto que Cantabria desde la Solana aborda de manera fundamental los temas, los asuntos relacionados con el mundo de la cultura, del arte y, naturalmente, Salvador Carretero, director del Museo de Arte Santander. Buenas noches. Buenas noches. Tiene muchas veces que intervenir en este programa por los diferentes asuntos y las diferentes iniciativas que tiene el MAS, el Museo de Arte Santander, que además, pues en esta ocasión tenemos que hablar de las últimas iniciativas que están a punto de ponerse en marcha y que estoy seguro que Salvador nos va a contar ahora mismo. Espero que sí. ¿Cuáles son estas iniciativas de cara a estos próximos días y de cara también al verano? Bueno, decir antes de las inminentes iniciativas, ahora mismo tenemos una exposición de Sara Munguía que hemos inaugurado justo la semana pasada, Rosa Oro, y pronto se van a clausurar, dentro de una semana, las exposiciones dedicadas a Ángel Izquierdo, que va a hacer una visita guiada especial el 24 de mayo, y la de Isabel Garay, titulada Epidermis, que por cierto está gustando mucho. Es realmente sorprendente su trabajo, todo su trabajo. En breve, como viene recogido en la web del museo, del MAS, inauguraremos una exposición dedicada a Solana en el espacio Génesis. El espacio Génesis, como ya todo el mundo sabe, está dentro de lo que es la colección permanente y son exposiciones temporales, pero con una temporalidad muchísimo mayor, que dedicamos a los artistas de la tierra y fundamentado en los fondos de la colección del MAS. Y estamos preparando también la siguiente exposición temporal que va a ser muy poderosa, titulada Días de Vinilo, dedicado a las fundas de los discos vinilos, desde que se crearon en el 40 hasta hoy, hasta el 2016, sobre todo fundamentado en esas fundas de vinilos diseñadas o creadas por artistas, de todo hay. Sobre todo es internacional, ya hablaremos de ello también. Preparando el verano también, con otro tipo de exposiciones como la de Amaya González Reyes, también en el espacio Mevas. Y seguimos con las exposiciones, estoy tratando de resumir como espacio, de las distintas actividades como espacio interior, Jorge Zembranos, Ángel Izquierdo y las que van a acontecer. Todo con vistas a octubre, que bueno, esperemos que podamos ya iniciar la instalación del ascensor montacargas como en su momento el alcalde anunció, ¿no? O sea que son una serie de cuestiones y otras, como ha salido, por ejemplo, la exposición temporal dedicada a Jorge Oteiza con obras de la colección del MAS que se van a la Fundación Evaristo Valle de Gijón, que prestamos y coorganizamos esa muestra con la excelente colección que tiene el MAS, gracias a la donación de Pablo Sabelski. Bueno, estas son quizá las cosas más importantes que tenemos en muy breve tiempo. En la perspectiva inmediata. Sí. Bien, por otro lado, el alcalde de Santander ha anunciado en varias ocasiones, pero recientemente otra vez, su idea de potenciar el barrio de la Florida, en el que está ubicado el MAS, en el que está ubicado los estudios de Popular Televisión, como un barrio o una zona de Santander donde el arte, donde la cultura tenga especial relevancia. Conviene recordar que no en vano estas calles en las que estamos, la calle del Rubio, la calle Magallanes, las verticales que las atraviesan en forma de retícula, ya se llamaron en los años 20 del siglo pasado el barrio latino de Santander. ¿Qué hay de esto y qué puede hacer el MAS como cabeza tractora de todo este proyecto? Bueno, hay que recordar que hay varias instituciones las que precisamente están en este ámbito. Es el MAS, es la Biblioteca Menéndez Pelayo, la histórica, es la Biblioteca Municipal, es la Casa Museo Menéndez Pelayo, es la Fundación Gerardo Diego. Es decir, aquí hay una especie de isla o manzana dedicada de especial relevancia cultural
para Santander y de Cantabria, ¿no? La peatonalización ha sido fantástica, la verdad que la hemos notado automáticamente, hacía falta, desde hace muchos años veníamos hablando sobre esta posibilidad y se ha notado y se nota muchísimo. Es realmente brillante. Yo creo que es una de las mejores peatonalizaciones que tiene Santander. Ayuda además mucho que hay a empresas hoteleras, cafeterías, bares, que hacen que sea una calle especialmente social y popular. Bueno, nosotros, como se viene diciendo desde hace ya incluso 20 años, necesitamos lo que es el más espacio, ampliación. O sea, gran parte de las colecciones o incluso acuerdos que tenemos con colecciones pues están también a la espera de tener más espacio, ¿no? Pero como también supongo la biblioteca municipal, etcétera, etcétera. Como quiera que la biblioteca del Estado y Central se ha ido a la nueva sede, pues esto ha liberado espacios en el antiguo edificio del Archivo Histórico Provincial, y esto permite precisamente este y otros proyectos que hay por parte del Ayuntamiento. Y yo creo que además es muy buena, ya es una opinión, muy buena ocasión para poder potenciar este barrio denominado de la Florida para este tipo de cuestiones. Potenciarlo, darle mayor incluso visibilidad y volcarse en estas instituciones que son de la casa y de la tierra desde hace ya más de un siglo. En general hablo pensando en la Biblioteca Méndez Pelayo, la municipal, el museo, etcétera. Sí, bueno, va a ser fundamental, la verdad. Este proyecto de ampliar las instalaciones del museo, que también pueden ir con la ampliación de la biblioteca municipal, es un proyecto que lleva años dando vueltas, con el famoso espacio que dejó libre la imprenta, y con, en efecto, ahora el espacio que se puede ganar con el traslado del Archivo Histórico Provincial. Pero sí. ¿cómo está eso? ¿Realmente sigue ahí? ¿Pasa el tiempo, no termina de concretarse? Bueno, esto es una cuestión de tipo político, son decisiones políticas. Hay voluntad política de hacerlo, y con lo cual, bueno, pues, que es lo más importante, con lo cual, bueno, pues estamos a la espera también de acompañar cuestiones de tipo económico presupuestario, que también hemos pasado un periodo de crisis todos realmente fuerte o duro, y esto ha hecho postergar todo tipo de posibilidades, ¿no? La nave J. Martínez, de todos estos edificios que hemos hablado, que hemos citado, es el único que no es propiedad del Ayuntamiento de Santander, o que no está bajo la órbita del Ayuntamiento de Santander. La nave J. Martínez, como todo el mundo sabe, es propiedad del Gobierno de Cantabria y está bajo dependencia de la Consejería de Cultura. Bueno, vamos a ver, porque claro, esto son conversaciones y acuerdos que tienen que llegar los distintos poderes políticos para poder darle forma a este proyecto. Es muy importante la nave J. Martínez para el museo en particular. O sea, no hemos de olvidar que tiene unas características volumétricas y de otra índole que le hacen ser un espacio perfecto para poder trabajar sobre todo arte contemporáneo y actual. Y además con una versatilidad que ahora no tiene, por ejemplo, el antiguo edificio del MAS, del Museo de Arte de Santander, porque es un edificio que jamás estuvo concebido para ser museo, fue museo y biblioteca municipales, así fue la originaria institución creada a principios del siglo XX, compartieron ese espacio, pero claro, el museo ocupaba una planta, la biblioteca municipal dos, y luego, bueno, pues que la evolución técnica de todo museo o de toda institución ha variado muchísimo y a pesar de que lo hemos adaptado y se ha acondicionado, pues cuesta mucho. Está mejor, más pensado ahora mismo para ser un museo de arte, sobre todo moderno, también contemporáneo y actual, y que la nave J. Martínez sería un complemento perfecto, ideal a los propósitos y al proyecto que posee el MAS, ¿no?
Bien, bueno, visto desde el punto de vista de los ciudadanos, tanto el MAS como la nave J. Martínez son nuestras, de los ciudadanos. Son de los ciudadanos, sí. Es decir, esa separación a veces tan burocrática está muy bien, pero al final los propietarios, como dicen ahora los políticos, el propietario es el pueblo. Claro, pero tienen que ponerse de acuerdo. Existe un consorcio de museos de Santander específico y todo pasa por diálogo de ellos. Nosotros podemos aportar ideas, que es lo que hacemos habitualmente, pero esas decisiones, como todo el mundo sabe, no pasa por nosotros, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que, insisto, hay voluntad política para hacerlo y esto es lo más importante, porque sin ello no hay posibilidad alguna de nada, ¿no? Y sin embargo sí la hay. Bueno, el arte y la política también a veces no solo rozan, sino que incluso chocan, bueno, recientemente, y usted ha formado parte de ella, ha estado trabajando una comisión de expertos en historia, bueno, fundamentalmente para determinar qué calles del callejero de Santander deberían ser cambiados su nombre por llevar nombres que están dentro de la Ley de Memoria Histórica y que se consideran que son exaltación de lo que se llamó entonces el Movimiento Nacional o del alzamiento de las tropas comandadas por Franco contra el gobierno de la República. Pero ha habido un caso singular que me gustaría que comentara, que es el de Pancho Cossío. Es decir, Pancho Cossío todos le tenemos en nuestro imaginario, bueno, como un pintor vanguardista, como un pintor cubista, un pintor muy importante para Cantabria y que tiene una pequeña cabeza, porque no es un busto, es una cabeza de pequeño tamaño, sobre un pedestal también bastante poco llamativo en la plaza de Pombo, y una placa, si no recuerdo mal, en su casa natal, que está en Cañadío, en la calle Gómez Oreña. Pero ha habido un movimiento para intentar quitarle todo eso, porque consideran que estaría también inserto dentro de la Ley de Memoria Histórica como un participante activo en la guerra civil, etcétera. ¿Cuál es la realidad de este asunto? Vamos a ver, es un tema delicado. Desde luego, un punto primero, existe una ley de memoria histórica y naturalmente hay que cumplirla. Como toda ley tiene su, bueno, es versátil y tiene su ajuste de cada caso, ¿no? Efectivamente salió el nombre de Pancho Cossío. A mí me sorprendió muchísimo, como otros, ¿no? Y yo, sin entrar en cuestiones de tipo político e ideológico, que no es el caso, sí puse encima de la mesa que se había planteado por parte de algunos de los miembros efectivamente la eliminación de estas cuestiones, y yo simplemente dije que si ese tipo de cuestiones existían en la ciudad, no era porque Pancho Cossío hubiera sido relevante a efectos políticos, ideológicos o de otra índole similares o análogos en esta ciudad, en esta región o en España, ¿no? Todo lo contrario, y que si lo era porque había sido más que un pintor, un gran artista, y un gran artista que, aunque incluso él tuvo la intención o la ambición ideal, muy idealista por su parte, de ser el pintor del régimen, nunca lo consiguió, porque precisamente en la posguerra los falangistas cayeron en desgracia, ¿no? Efectivamente, se le puso en esa lista de malditos, por decirlo de alguna forma. Él lo fue, de alguna manera, no por estas cuestiones, sino porque era un hombre vehemente, era un hombre visceral, era un hombre que bueno, pues por ejemplo, cuando estuvo en París, se quedó solo porque fue rápidamente abandonado por sus colegas, amigos o conocidos, sobre todo por la colonia española en ese momento. Hablo de los años 20 hasta el 32, que él regresó. Y aquí regresó, fue uno de los fundadores del falangismo, y por esta razón se le ha querido eliminar. Yo entonces defendí que no había lugar. Por ejemplo, ahora mismo hay una exposición en el Reina Sofía que se titula Arte y Poder, en la posguerra española, hasta 1957, y nos pidieron 2 retratos de Pancho Cossío del MAS, un retrato de José Antonio Primo de Rivera y otro de Zancajo Osorio, realmente buenos, por cierto.
Y estos dos retratos están en esta exposición, porque los ha realizado un gran artista que es Pancho Cossío. Y bueno, ahí no hubo ninguna discusión, nos lo suscitó el Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, su director Manuel Borja Biel, y accedimos naturalmente y encantados al préstamo de esta exposición. Que haya estos elementos en la ciudad de Santander y es necesario eliminarlos, yo creo que no ha lugar, en mi opinión, no ha lugar. El busto, que es una copia fiel del busto de Villalobos que se conserva, de Pancho Cossío, que se conserva en el MAS, se realizó, creo recordar, en los años 80 y se puso en ese ámbito. Yo creo que además fue a instancias de Pablo Beltrán de Heredia. Fue una idea de él que se lo planteó al alcalde, y fue aceptada, sin más, hacer esa copia para ponerla en la calle y hacerle un homenaje. Y así se hizo, es decir, estamos hablando que se puso ese busto en los años 80, en plena democracia, y no porque fuera un hombre falangista o se haya significado especialmente de forma negativa por temas históricos, sino de tipo político-ideológico, sino porque fue y es un gran artista, como también bien se demuestra por los fondos que posee el MAS de este gran artista. Fondos que precisamente fueron donados por su familia, por su hermana Ana, y son obras ultraizantes de la época de los años 20 y de la nueva figuración parisina que Pancho Cossío practicó en los 20 y principios de los 30 y en la posguerra. Bueno, dentro de esa corriente revisionista se ha planteado en algún momento llevar a los almacenes, quitar de la vista el retrato de de Fernando VII que hay en el MAS y que está pintado por Goya. No, es que sería, no, pues tampoco tiene sentido. O sea, que es que aparte que es otra época, el denominado Rey Felón, también el Deseado, etcétera, etcétera, pues el retrato que tiene el MAS, el museo, el Ayuntamiento de Santander, Cantabria, pues es una grandísima obra, alrededor del cual gira todo el MAS. La colección, las exposiciones temporales, es tal su riqueza iconográfica y simbólica, es tal, de acuerdo a las últimas... los últimos ensayos que venimos haciendo y publicando, que es que, además es el buque insignia, es el epicentro de todo el MAS, bueno, pues que todo el trabajo del museo gira alrededor de este excepcional retrato artístico, pictórico, simbólico, una obra fundamental también en el catálogo del propio Francisco de Goya y Lucientes, encargo del propio ayuntamiento, encargo iconográfico dictado por el propio ayuntamiento, etcétera, etcétera. Es decir, es una obra capital en la historiografía, no solamente santanderina y cántabra, sino también española. No se ha planteado jamás Manuel Ángel, es decir, hubiera sido surrealista también, ¿no? O sea, quiero decir, no tiene sentido. Hay cosas que yo creo que no nos podemos pasar de frenada, ¿no? Como dicen en algún caso, si te pasas de frenada en un rally, pues te sales de la carretera, ¿no? Y te la puedes pegar. Yo creo que este es otro caso, es decir, no nos podemos pasar de frenada a la hora de abordar o de decir ciertas cuestiones, como es el caso, ¿no? Bueno, esta revisión del callejero de Santander va a dejar una serie de calles sin nombre, puesto que se va a suprimir el nombre que tienen. Ahora mismo, en el mundo del arte, en el mundo que usted conoce bien, ¿qué personalidades deberían de tener calle y no la tienen? Bueno, por supuesto que hay que eliminar esos nombres de calles de personajes franquistas, no tiene ninguna duda, y además hubiera sido desde hace mucho tiempo muy fácil, es decir, vamos a quitar esto y ya está, si no es un mayor problema. Y además es que se cumple con la ley, y aparte del cumplimiento con la ley, por sentido común. Nombres de calles que faltan, Agustín de Riancho, o incluso de calles, por ejemplo, hablo de territorio arte, el de territorio creativo, pues hay muchos nombres, pero uno es clamoroso como es el de Agustín de Riancho. Hay otras calles que se han otorgado a artistas de Santander y de Cantabria que quizás se merecerían algo más potente, más poderoso, calles con mayor
en junio. Una vez sana y correctamente eliminados las calles como Camilo Alonso Vega, etcétera, etcétera, pues otorgar nombres de calles importantes. José de Madrazo es otro grandísimo artista santanderino que no tiene calle, me parece, que yo sepa, en Santander, y que se merece una gran calle. O la propia María Blanchard o Concha Espina, o sea, calles que se les quita estos nombres que hay que eliminar, que hemos tardado quizá un poquito en hacerlo, pero ponerle nombres pues a estas mujeres que se lo merecen y que siempre las postergamos, y las arrinconamos injustamente, ¿no? Y de una forma torpe, en mi opinión. Bueno, pues muchísimas gracias a Salvador Carretero por esta conversación, por explicarnos un poco cuáles son los proyectos inmediatos del Museo de Arte Santander y también por iluminar un poco esta polémica entre el arte y la política, donde parece que los artistas no son valorados por su capacidad creativa, sino por su adscripción política, lo cual nos llevaría a un revisionismo bastante complicado. Sí, o en este caso ideológica más que política, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, hablando se entiende la gente. Al final pues se pueden llegar a fáciles acuerdos para colocar las cosas en su justa medida, razonablemente, ¿no? Pues muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros.